primero, para que poner en tema a la gente, hacer la introducción, hace una semana se dio a conocer que Villas Unidas se dio de baja de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo jugaba específicamente en la Liga C del fútbol argentino. Liga C, que hay varios equipos, obviamente hay dos zonas, una zona A y zona B. Obviamente quizás después lo vamos a repasar, pero obviamente es el segundo equipo de fútbol femenino de la C, si no me equivoco, Sil, corregime, porque el primero fue Muniz, si mal no recuerdo. Así es, ya tuvimos esa baja este año. Exactamente, y ahora tenemos el segundo, que es Villas Unidas. Villas Unidas, que nace justamente desde el profesor Signorini, si mal no lo recuerdan, para la gente joven, preparador físico de Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y de la selección argentina. Preparador físico de renombre. La premisa de Signorini era: tenemos que empezar a crear un club para que todos los jugadores que se sacan de los barrios humildes, como fue Agüero, Riquelme, Maradona, etcétera, para darle los principales, Tevez, vuelvan justamente, haya una devolución a los barrios humildes y populares que son la cantera del fútbol en general, tanto fútbol femenino como fútbol masculino. De ahí sale todo lo que nosotros tenemos y conocemos. Todas las estrellas hoy por hoy salen de ahí. Entonces Signorini dijo, y obviamente con la colaboración de César Luis Menotti, que en paz descanse, y obviamente su escuela de fútbol, Menotti, crearon este proyecto que arrancó, si no me equivoco, en noviembre de 2018, la fundación, y luego ya en 2019 empezó a jugar, creo que si no me equivoco, federal, y después ya es la sede del fútbol argentino. Dicho esto, justamente hace una semana nos dimos justamente a enterar que Villas Unidas se retiraba del Nacional C. Y por eso decidimos a invitar a una referente, que es Adriana Artiaga. Obviamente estuvimos investigando y hacer las consultas principales. Pierna hábil derecha, categoría 2000, puesto número 5, y también defensora central, así que polifuncional, y ha jugado en Sporting Cristal, en Independiente, excursionista, no en la primera, y en Villas Unidas desde los inicios, y también en la selección de Perú sub-20. Así que, Adri, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar en Casa Amarilla. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerle a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar pendiente del fútbol femenino. Creo que hoy en día es muy importante que tengamos este tipo de lugares para poder decir lo que, lo que estamos pasando, cómo estamos viviendo el día a día en algunos clubes o en el torneo en general, ¿no? Exacto, Adri. Antes, obviamente, de meternos exclusivamente en el tema, siempre a mí me gusta consultar a las jugadoras cómo arrancaron los primeros pasos, porque me parece, al principio que yo creaba las Wikipedias de varias jugadoras, siempre faltaba ese dato de cómo arrancan las jugadoras y cuáles son los primeros pasos. ¿Dónde fueron los primeros clubes? ¿De barrio? ¿Fue en el Potrero? ¿Cómo se dio lo tuyo, Adri? Sí, bueno, yo empecé en mi país, en jugando los torneos del colegio, Sí. y ahí me di cuenta que el fútbol femenino tenía equipos de alta competitividad, y busqué y pude llegar en ese momento el club se llamaba Fuerza Cristal, que hoy en día viene siendo la primera de Sporting Cristal. Y bueno, Perfecto.
Fui, me presenté, quedé, jugué creo que los 2 primeros partidos en la sub-16 y ya al tercer partido me llamaron para jugar en la primera de lo que sería Cristal en este momento. Bien. Y después tu de Sporting Cristal, después vueltas de la Eh, vida para Después, bueno, Argentina. me vine con parte de mi familia a vivir a Argentina. En ese lapso yo les conté a los que eran los dirigentes de Fuerza Cristal en el momento que me venía para acá y ellos me hicieron el lazo para poder entrar a Independiente. Estuve en Independiente un par de meses. Justo en ese lapso también vino Fuerza Cristal a jugar un campeonato acá en Mar del Plata, la Copa Rock, no sé si la conocen. Jugamos, salimos campeonas de ese torneo. Después volvimos a Buenos Aires, hicimos un amistoso con Independiente. Yo obviamente jugué para Independiente porque era mi club actual. Y bueno, después por pasas de la vida que me quedaba muy lejos, tenía 3 horas de viaje de ida, 3 horas de viaje de vuelta, no tenía tiempo para estudiar y muchas cosas más. Decidí dejar Independiente, además que todavía no tenía la documentación para poder jugar, entonces no podía. Después con el paso del tiempo encuentro excursionistas, que ahí fue cuando conocí a Gustavo Levine, que fue mi entrenador de Villas Unidas. Eh, y bueno, estuve en excursionistas, creo que también un par de meses, y por un problema con una persona dentro de la directiva de ese momento, prácticamente me echaron. Y ahí hablando con Gustavo, le digo lo que pasó y me dice que vaya a Villas Unidas. Y bueno, desde ese momento hasta hace una semana atrás estuve ahí. Bien, en este caso, a ver, de Villas Unidas está desde el comienzo, de la creación de la fundación de Villas Unidas, que fue aproximadamente 2018-2019. Sí. En ese momento, cuando se creó, en este caso, el club, ¿cuáles eran las premisas? ¿A dónde apuntaba? ¿Ya directamente se creó el fútbol femenino? Sabemos que, por lo menos, tenemos entendido que siempre era una forma de empezar a generar también un aspecto social para los barrios más humildes y carenciados. ¿Cómo se fue dando todo eso? Sí, Villas Unidas siempre se completó con el fútbol femenino. Su primera siempre fue el fútbol femenino. En base a eso se fueron armando lo que es juveniles. Con respecto a la primera, la mayoría de los equipos, o sea, de los planteles, fueron armados por pibas de barrios humildes. No hay Perdón, problema, dame no un hay problema, segundo. no hay problema, no hay problema. Bien, mientras esperamos acá a Adri que ya se vuelve a conectar. Bien, a ver, en principio interesante de lo que nos planteaba de cómo se fue generando y cómo también es la gesta de una jugadora para involucrarse en el fútbol, lo que muchas veces nos falta información. Perdón, ahí volví. Sí, Eh, bueno, les decía que bueno, Villas Unidas siempre se formó por jugadoras de las villas, por así decirlo. En el primer año fue uno de los mejores años, podría decir yo, de Villas Unidas. Eh, Creo que ese torneo quedamos cuartas o quintas, si no me equivoco, que creo que se suspendió por lo que vendría a ser la pandemia. Y creo que quedamos afuera del reducido por el mismo hecho de que no llegamos con los puntos al reducido de ese torneo. bien, y hoy por hoy, ¿cuál es la situación? A ver, se venía ya el tema de, ¿había algún rum de alguna desafiliación, alguna baja? ¿A partir de qué año o cuándo se empezó a decir, che, hasta acá podemos llegar? ¿Cómo se fue dando los acontecimientos? No, a ver, creo que el club se mantuvo bastante bien hasta donde se pudo. Lamentablemente, este año a principio de torneo hubo
hubo un pequeño problema dentro del club con lo que es el plantel y se nos bajaron el 80 hasta el 85% de las jugadoras y eso fue, creo que el agravante de hoy en día estar afuera del torneo. Adriana, Bien. sí, te iba a consultar justamente por eso. Yo sigo bastante lo que es la primera C porque cubro un equipo Flandria que es de acá de la ciudad donde vivo. Entonces estoy miro bastante los partidos, estoy muy encima de la C. Y particularmente sí vi que el año pasado estuvieron peleando el descenso, el descenso, ya la salida de la categoría. Lo que puntualmente vimos todos el punto de inflexión en el fútbol, en el mundo del fútbol femenino fue ver cuando jugaron la fecha con Barracas, que vimos que habían presentado, creo, si no recuerdo mal, vos corregime, si no es así, 13 jugadoras nada más. Y a mí eso me impactó bastante, incluso lo compartí con los chicos en el grupo de trabajo que tenemos, porque vi dos caras de la moneda, un Barracas Central mostrando que abría su estadio a la primera de su fútbol femenino, y también vimos una goleada a un equipo que es social, a un club social que presentó, creo, esa cantidad de jugadoras que creo que no tenían ni arquera. No, contra Barraca Central teníamos el plantel completo, creo que Sí. teníamos entre 4 o 5 jugadoras en el banco, pero bueno, es como que fuimos y somos, porque lo digo porque me sigo sintiendo parte de mis Por compañeras y del supuesto. club, eh, éramos un equipo muy nuevo. La mayoría no se conocía con ninguna, por el mismo hecho de que yo, por ejemplo, particularmente salgo de trabajar a las 6 de la tarde y trabajo en Vicente López y entrenábamos en Ciudad Vita, entonces era imposible llegar al entrenamiento, entonces yo mayormente había conocido a mis compañeras en un amistoso o en un partido, no compartía mucho con mis compañeras en un entrenamiento que es fundamental para conocer a una de mis compañeras, o bueno, a todas mis compañeras en realidad. Entonces creo que lo que nos jugó en contra y que se notó mucho es que Barraca Central, que fue lo que yo me enteré después hablando con el cuerpo técnico, con la dirigencia, es que Barraca Central es un equipo que viene manteniendo jugadoras de hace un par de años juntas entrenando. Y nosotras éramos jugadoras que nos conocíamos por un partido o un entrenamiento como mucho. Vos en un momento, Adriana, estabas hablando de que hubo un punto de una cuestión que se bajaron varias jugadoras y lógicamente desemboca en esta situación de no poder conocerse con las nuevas compañeras y eso lógicamente repercute en el rendimiento deportivo. Eh, ¿Qué proceso venía antes de esa ruptura con la parte de tus compañeras, con tus ex compañeras con la parte dirigencial que se terminan yendo? ¿Cuál era el proceso que venía llevando Villas Unidas hasta ese punto? Y era un proceso bastante... eh, estaba muy tranquilo, por así decirlo. Es como que en las charlas entre el cuerpo técnico, la dirigencia y las jugadoras fue todo muy conjunto, era todo hablarlo entre todos, tomar decisiones entre todos, por el mismo hecho de que el dirigente tenía que hablar con el técnico con las jugadoras con los dirigentes y así por el mismo hecho de que había muchas cosas entre jugadoras dentro del plantel, por ejemplo, en mi caso, que yo no podía llegar a entrenar, que se tenía que solucionar para poder ser un equipo mucho más competitivo en el año. Eh, pero bueno, por cuestiones de otro tipo de charla, de sucesos, se fue uno de los técnicos que la mayoría de las jugadoras venían con él. Entonces, al irse él, se fue el 80% del plantel. Y ahí fue cuando ya no, por más que teníamos jugadoras que entre 11 12 13 jugadoras, no manteníamos un nivel
por el mismo hecho de que no entrenábamos juntas, los partidos, mayormente algo que yo siempre digo es que hoy en día el fútbol femenino de la primera C no es como el fútbol femenino del 2019, que los equipos medianamente eran de nivel de medio abajo o hasta medio un poquito alto. Hoy en día la mayoría son de medio a alto y nosotras no estábamos en ese promedio. ¿Y por esto se da la salida de Villas Unidas o hay otros condicionantes en cuanto a no poder armar un equipo competitivo, a que no sé si hay alguna cuestión dirigencial también que pueda influir ahí, alguna cuestión económica? No, lo principal fue la decisión del plantel, que hablando entre nosotras nos dimos cuenta de que íbamos a pasarla mal en el torneo, que iba a ser un torneo muy duro y que la mayoría, yo por ejemplo dejé de jugar los últimos 2 partidos por el hecho de que me terminé desgarrando por no entrenar y además de eso jugar partidos que eran la competitividad de, de- de medio alto, o sea, no es que iba a jugar un partido en el que podía estar tranquila, levantar la cabeza, eran partidos, el último partido que jugué fue contra Argentino de Quilmes, si no me equivoco, y fue un partido muy duro, que nos terminaron ganando en los últimos 20, 25 minutos del partido, porque ya la mayoría o sea, nos empezamos a cansar y eso físicamente a veces te gana psicológicamente también. Entonces nos empezamos a distraer y ahí fueron donde vinieron los goles de ellas, ¿no? Pero más que eso fue una decisión de nosotras, lo hablamos entre nosotras como grupo, obviamente la mayoría, y había muchas de las que quedamos en el plantel que no estaban de acuerdo, pero habían otras jugadoras que sabíamos que no estábamos para competir este año. ¿Y qué promedio de edad tiene el plantel actual? De edad, Sí, de edad. y Hay un mix entre jugadoras muy jóvenes y hay algunas que son más yo creo que experimentadas. hay muchas, habían pibas de entre 15 y 16 años y creo que la más grande tenía 30 y pico, 40, pero eran jugadoras que Eran las también menos. estaban, no sé si las menos, porque, o sea, creo que éramos un plantel en el que todas estábamos dando todo y estando en un nivel para jugar, pero creo que no. Yo, por ejemplo, siempre digo que vale mucho los entrenamientos, vale mucho el grupo, y creo que cuando no se conocen dentro de un campo no puede salir algo tan fluido. Entonces, creo que había mucha tensión en parte de que una iba, otra no iba, una jugaba, otra no jugaba, una podía, otra no podía, entonces era más que nada eso. Claro, bueno, mi pregunta va referida a esta cuestión de, en cuanto a lo psicológico también, ¿no? Que una jugadora diga, che, capaz que no vengo entrenando, no me conozco con mis compañeras, eh, quiero dar lo mejor, y capaz que también sentir que no tenés o no se tiene quizás un reemplazo, o que alguna compañera también está con alguna dolencia, alguna molestia, y que tampoco podés sentir que si salís perjudicás al equipo. No hablo puntualmente sobre vos, sino en general de esta cuestión de lo que les llevó a tomar esta decisión de no poder competir al nivel que exige la categoría. Sí, pasa que también no teníamos cambio. O sea, no es que Claro, por eso. capaz era claro pensar en decir, bueno, doy todo hasta donde puedo y después pido el cambio. No teníamos cambio. No teníamos arquera. eh, Básicamente era jugar hasta donde des y si te lesionabas era ir afuera y que el equipo quede con 10 o con Claro. 9. O, Claro, a por ver, eso juega tanto factor. exactamente, con respecto a tu pregunta, lo psicológico en un comienzo como el que tuvimos nosotras de empezar perdiendo por una goleada y que después los partidos sigan siendo goles y goles y goles, creo que no hay, no hay forma de sostenerlo cuando se te va el plantel entero o el 80% del plantel.
Porque si vos me decís que estás perdiendo con un plantel que tenés el 100% del plantel, el cual venís jugando todos los fines de semana, en algún momento se va a acomodar el equipo, como nos pasó el año pasado, que también éramos un equipo muy nuevo, y empezamos perdiendo y a mitad de año para arriba nos empezamos a acomodar y fuimos fluyendo mejor y por eso pudimos salvar la categoría. Sí, Mati. Sí, vos sabés que, a ver, a raíz de todo lo que estabas comentando, se me levantó miles de disparadores y quiero ser ordenado en las preguntas. Primero, anteriormente habías mencionado, por ejemplo, bueno, que vos trabajás en Vicente López, después el predio está en Ciudad de Vita, aparte todo lo que conlleva el trabajo que uno hace, el estrés, llegar cansado físicamente, laboralmente y después entrenar. Muchas jugadoras, y por lo que dijiste es el rango de edad, me imagino de que las pibas de 15 y 16 van al colegio, luego tenés que ir a Ciudad Evita a entrenar. Generalmente, aparte de todo esto, las jugadoras, que entiendo de que es un aglomerado, y corregime si me equivoco, de varias villas de emergencia o varias zonas humildes, ¿eran de la zona de Ciudad Evita o venían de otros barrios? No, no, o sea, creo que muy pocas eran de ahí. Había una compañera que tenía entre 2 o 3 horas de viaje para ir y volver de entrenar. No, muy pocas veces se suele ver un equipo, a menos que sea un equipo que sea de un lugar, no sé, Merlo, por ejemplo, que hay muchas canchas, muchos lugares que pueden llegar jugadoras, que hay mucha gente que puede pasar la voz o comunicarse. A nosotras eso mucho no nos pasaba. Era el contacto de una amiga, le decía a la otra, o yo lo compartía y lo veía otra persona, y así sucesivamente. Y la mayoría vive lejos. Yo, por ejemplo, vivo en San Martín, y hasta Ciudad Evita, 1 hora y media mínimo de viaje tengo. Y Entonces, sin hablar la hora pico, ¿no? exacto, porque encima entrenábamos a las 6 de la tarde, si salís a las 5 no llegás. No, A lo no, mejor. y menos de Vicente López a Ciudad Vita. General Paz es ahora para el lado del Riachuelo es... Imposible. Yo lo intenté y llegué 8 menos 20, cuando ya se estaban yendo todas. El costo Claro, del y es, pasaje. claro. ¿Sí? El Literalmente pasaje, sí. la alimentación, son todo lo que influye también a un rendimiento y a una construcción de los músculos para poder desempeñar la actividad. Sí, pero obviamente, bueno, también está en el esfuerzo de cada uno, ¿no? Yo Lógico. creo que sigue siendo el club, siempre fue un club muy pendiente de las jugadoras, siempre estuvo de si alguna necesitaba algo, si el plantel necesitaba algo, que después del partido te daban algo para comer, botellitas de agua, ropa de entrenamiento, un lugar estable donde podamos tener un baño para cambiarnos. O sea, siempre fue de decir, bueno, tenemos este estándar, pero las pibas merecen esto y les vamos a dar todo lo que podamos darle. Siempre fue un club que siempre mantuvo la posibilidad de darnos de más a mejor. Siempre creo que el dirigente siempre fue una de las mejores personas, fue el que nos acompañó durante todo el proceso, desde el 2019 que estoy hasta hace unas semanas atrás, fue el que estuvo todos los años, en todos los partidos, preguntándonos si necesitábamos algo, cómo nos fue en el partido, si algo salía mal, venía y charlaba con nosotras. Fue una persona muy metida en el plantel, que eso se valora mucho porque creo que no en todos los clubes pasa que un dirigente esté tan metido en el fútbol femenino. No, lógicamente es totalmente valorable. Mati, ya voy con vos, pero quiero darle también Sí, un lugar a la gente. Steffi que dice, buenas noches amigos, ¿cómo están? Gracias por traer esto tan importante como siempre a la invitada. Este año estoy cubriendo la 6, me toca muy de cerca estas cuestiones. Con Claypole está pasando algo parecido. En un partido contra Estrella del Sur, iban perdiendo 15-0 y se desmayó la arquera. Tremendo, todo a raíz de que Sombra se separó de Claypole.
Y también dice, las jugadoras recién empiezan, es demasiado para ellas competir en estas condiciones. Y también se sumó acá Adri que manda saludos para todos y para la invitada también. Todo tuyo, Mati. No, algo que obviamente circularon 5.000 reacciones en Ofit, en Instagram, porque en un momento obviamente se puso en tela de juicio, o mejor dicho, fue el, bueno, llegamos hasta acá también por una situación económica del país, por un lado, que no se puede solventar algunos gastos, por lo que entendí o por lo que leí en alguna nota, quizás no había plata para quizás largar los micros y vayan a competir de visitante. Y por otro lado, lo que me llamó la atención, ahí no sé si en algún momento el presidente les habrá comentado algo, que era si las tierras donde estaba hoy por hoy Villas Unidas correspondían o no correspondían a Juan Grabois, y qué parte política tuvo también que ver con eso. Si se puede contestar, obviamente, Adri. Mira, yo de lo que vengo estando en Villas Unidas, siempre traté de mantenerme al margen de lo que viene siendo lo que es la dirigencia por fuera del club. Pero creo que el club en su momento tuvo posibilidades de tener unas tierras que no se pudo, por no sabría decirte qué motivos, pero creo que sí, en algún momento se pudo tener, pero no se pudo. ¿Sil? Adri, te consulto, ahora que tal vez no lo sabes, pero bueno, es válido preguntarlo, ahora que ya no van a competir en la primera C, ¿qué va a pasar con el fútbol femenino de Villas Unidas? ¿O con las chicas que eran de ahí? ¿O se termina con la actividad? Por lo que tengo entendido, principalmente ahora sí, porque creo que las chicas que estábamos en el plantel, cada una está más metida hoy en día, ya que no tenemos la exigencia, por así decirlo, de competir. Creo que cada una va a afrontar más que nada lo que es su laburo, estudio y ese tipo de cosas. Y categorías juveniles tenían. No, o sea, tenemos juveniles, pero de masculino, femenino no. Femenino Creo no, que eso, ok. ellos, si no me equivoco, siguen compitiendo. Ajá. Son juveniles que tienen muchas categorías. No sabría decirte exactamente qué es lo que puede pasar o lo que va a pasar con ellos, porque no es algo que estuve muy enterada en este caso. O sea, no fue conversado cuando charlaron y llegaron a la decisión de bajarse de la C, no fue charlada una posible vuelta o encontrarle alguna solución a futuro. Creo que por ahora no, porque la mayoría está dolido con lo que nos pasó. Hablando por mí misma, creo que yo en su momento, cuando supe que la decisión ya se había tomado, fue algo de no pensar en ver qué sigue con mi carrera o qué sigue con el club. Fue bueno, no vamos a competir más, el club que me mantuvo eh, bien psicológicamente, bien físicamente, con muchas posibilidades de avanzar futbolísticamente, dejó de estar en AFA, es mi primer club en AFA, el único club en el cual yo pude jugar por primera vez en AFA y hoy en día no está. Creo que fue un golpe duro, pero bueno, es algo que creo yo que por ahora no se puede charlar de saber si vamos a hacer algo o no. Claro, está el hecho de asimilar lo que sucedió y bueno, después en algún momento quizás con la cabeza fría, ver si se puede charlar algo con respecto a esto.
Sí, obviamente le damos su espacio a cada jugadora y en su momento, cuando llegue la posibilidad de charlarlo, lo haremos con la dirigencia y con los jugadores que quieran estar y ver qué es lo que sigue con el club. Y hoy, Adri, el club, aparte, bueno, hasta nos enteramos de la baja del femenino, ¿tiene otras ramas femeninas en algún deporte o simplemente era fútbol? No, solo fútbol. Muy bien, a ver, creo que quedó más que claro y quizás con esta charla está la cuestión esta de quizás un poco desmitificar el hecho de que se tomó una decisión de una manera arbitraria, ¿no, Mati? Que quizás se decía en algunas notas esta cuestión de, bueno, estos Villas Unidas no va a seguir compitiendo porque alguien no quiere, solamente por eso. Claro, sí, a ver, la duda era esa, porque, a ver, nada llama la atención hoy por hoy en Argentina, lo que estamos viviendo, obviamente era, che, no tenemos ni para los micros, no podemos sacar para que las jugadoras vayan de visitante, en un momento el presidente de alguna nota, no sé si fue sacado de contexto o no, quizás en un momento quizás tenemos la posibilidad de entrevistarlo, que fue un bueno, pero acá hay unas tierras que se metió también un poco en la política provincial con Juan Grabois de por medio. Sabemos que también de lo que fue la primera fundación estuvo Nacho Levin de la Garganta Poderosa. Entonces, era como que llamaba un poco la atención, siendo que son dos dirigentes que están más por la parte social. Entonces también queríamos conocer qué sucedía con eso, si era simplemente político, si también había justamente lo que comentaba Sadri, la parte deportiva, todo lo que conlleva de lo que es el cansancio físico, el cansancio psicológico, el poder llegar o no llegar a un entrenamiento, el no conocerse, algo que es totalmente básico y es un ABC de cualquier equipo, sea masculino o femenino. Entonces, la verdad, poder tener tu palabra, tu voz y que nos haya por lo menos aclarado una parte importante de lo que sucedió, por lo menos no, ya tenemos un panorama más consolidado y más abierto. Sí, no, yo quiero que ver desde mi palabra, desde lo que digo yo acá delante de ustedes, delante de las cámaras, es que Villas Unidas fue un club maravilloso. Todos los años que estuve en ese club me dio muchísimo, me dio viajes, me dio poder llegar a la selección. Cuando tuve que viajar a la selección, ellos me ayudaron a pagar mi pasaje de ida y de vuelta, me dieron ropa, en su momento me ayudaron económicamente, cuando necesité algo siempre estuvieron. Fue un club que trajo en algún momento también jugadoras del interior para jugar acá y les dio casa, les dio todo. A nosotras siempre nos cuidó desde la mayor forma que ellos tenían para darnos. Para mí fue un club maravilloso. Espero que en algún momento se nos pueda dar revancha. Creo que la idea del club fue bastante buena. Es una idea que no la había visto en otros lados, una idea de darle la posibilidad de sacar pibes y pibas de las calles. Creo que es algo muy, muy bueno e interesante desde el punto del cual el club lo hizo y lo seguirá haciendo. Pero bueno, quiero que todos sepan que Villas Unidas siempre fue el club que respetó y cuidó a las jugadoras como tendría que haberlo sido siempre un club. Bueno, Adri, te agradecemos el contacto. Lo que sí también, si tenés ganas, tenés unos minutos, lógicamente, para dar tu opinión sobre lo que está pasando en el contexto actual en cuanto a lo social, con esto, con la marcha que se fueron dando, con las situaciones de Ni Una Menos y eh, sobre la mujer en esta sociedad hoy en día. No, como dije al principio, gracias a ustedes por darnos este espacio, porque creo que
hoy en día es muy importante que este tipo de cosas se charlen, que se sepan eh, desde el punto de todo, desde los dos lados. Con respecto a lo social, lamentablemente, tanto las jugadoras como las mujeres del día a día que somos, creo que no la estamos pasando bien. Es una situación muy dura para todas. Tener que estar pasando por estas situaciones es algo muy, muy difícil y muy duro para todas. Eh, Me parece muy bien lo que están haciendo con respecto a las marchas. Y nada, no sabría qué más decir porque creo que es una situación muy, muy lamentable. Bueno, Adri, vas a tener las puertas abiertas acá en Casa Amarilla cuando quieras contarnos más sobre Villas Unidas, sobre cómo va a seguir tu carrera, sobre lo que quieras. Tenés el contacto de Mati, le escribís, le decís, Mati, tengo Obviamente. algo para hablar, para comentar y lógicamente vas a tener las puertas abiertas. Y en algún momento Villas Unidas vuelve a competir, acá ya te preparé un relator para que vaya, para que lo tengan ahí presente y me lo Está lleven a difícil, relatar ahí. está difícil, pero lo podemos intentar, todo sea por también darle visibilidad y que se pueda también no solo quedarnos en, como dije al principio, no solo en Boca, sino también en otros clubes. Si bien uno es hincha de Boca Juniors, pero obviamente siempre prevalecemos el fútbol femenino en general y la idea obviamente es que tengas vos, tus compañeras, el club, el espacio correspondiente para poder expresarse, comentarnos qué hace falta, qué no hace falta, por dónde viene la mano, que puedan expresarse, porque obviamente la parte, como dije, cultural, social, y más con el laburo que sabemos que hace Villas Unidas, es importante hoy por hoy, que cumple ciertos roles que lamentablemente los políticos hoy no lo hacen, y eso creo que un club y con ese pensamiento de Villas Unidas me parece que es totalmente importante y tiene que prevalecer para todos los clubes. Sí, obvio que sí, que lo que hizo y lo que hace Villas Unidas es muy importante para la sociedad y más que nada para la gente que capaz está pasando por un mal momento y necesita un lugar para despejarse con el fútbol como lo hizo Villas Unidas, ¿no? Bueno, agradecerles a ustedes por darnos la palabra, por compartir conmigo este momento. Quiero agradecer también, si me dan el espacio, Sí, agradecer a Marceliño, que fue una de las personas que estuvo con nosotras en el último tiempo. Agradecer a los dirigentes de Villas Unidas por siempre estar, a los técnicos que pasaron conmigo, muy agradecida con todo lo que me enseñaron y bueno, ojalá que el fútbol nos dé revancha y que nos volvamos a encontrar en una cancha. ojalá, Adri. Ojalá que sea así. O- ojalá. Así que te despedimos de acá. Mil gracias de vuelta por estar con nosotros y por prenderte y por dar tu opinión. Y obviamente, cuando quieras, ya tenés el contacto y tenés las puertas abiertas de Casa Amarilla. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Vamos, Adri. Hasta luego. Bien, pasó por Muy bien. aquí Adriana Arteaga.